Bienvenidos a otro capítulo de Lina y Mauro de Vamos Somewhere. En esta ocasión les vamos a contar de una experiencia que hicimos en la Florida, específicamente en Deerfield Beach. Hicimos Cable Water Skiing. Es una experiencia muy chévere para hacer en familia. Hay para todas las edades, hay para todos los estilos, hay para principiantes, intermedios, avanzados. Nosotros éramos principiantes, era la primera vez que hacíamos algo así y nos dejó una enseñanza muy chévere. Que primero no importa si tú no sabes hacer algo, basta con que empieces a aprender. Es entender que necesitas tener unas bases, saber cuál es la técnica, digamos la parte teórica que te va a permitir mantenerte. Una vez superas ese principio y entonces ya en la primera arrancada que logras mantenerte con todo tu centro muy apretado para poder que cuando caigas al agua con la tablita sigas, entonces ya luego sigue la primera curva. Y en la primera curva es donde se viene el segundo desafío. ¿Qué sucede? Sientes que has tenido una victoria. Cuando nunca has hecho esto y realmente logras por primera vez impulsarte y salir en tu tabla, te dicen que tienes que pasar en medio de dos boyas para poder coger la curva bien, porque si no te puedes hacer daño. Tú te metes en medio de las dos boyas y de repente viene el siguiente jalonazo y ¿qué pasa? Te caes. Lo interesante es que cuando crees que tienes todo y que lo has logrado, en realidad no. En realidad siempre hay otro desafío que te hace ir nuevamente, pero a intentarlo otra vez y a fallar un poco más adelante. A pesar de que no logres el éxito máximo, logras avanzar siempre un poquito más. Y cuando ya vas a volver a salir, la primera vez que intentaste salir al principio, siempre te caías. Ya cuando lo intentas, nunca te vuelves a caer en la primera. Ajá. Nunca Más. porque ya sabes cómo hacerlo, pero cada vez estás avanzando y es un recorrido de 4 curvas y mira, ninguno de nosotros logró hacer el recorrido completo. Yo fui el que más avanzó y cuando pensé que iba a llegar a la cuarta, en la última me sacó. Es decir, de sentir que cuando tienes todo y que lo has logrado, Tira la toalla antes. exacto, no tires la toalla, ve hasta el final, porque si tira la toalla de pronto un poquitico antes, te hace exactamente falta lo que necesitas para llegar a donde tienes que llegar. Yo lo intenté tantas veces como Mauro y siempre me caía en la primera, nunca llegué ni siquiera a la segunda curva. Y éramos un grupo de personas intentando, fallando, pero cada vez nos equivocábamos de manera diferente porque hemos ampliado nuestro conocimiento. Es a través de la acción, es a través de concentrarte y aplicar lo que aprendiste de la caída anterior, que la próxima caída la vas a hacer de manera diferente. Y bueno, esto es como la vida, es demasiado poderoso pensar que todos los días, cada vez que nos equivocamos en el trabajo, en nuestros proyectos, en nuestros emprendimientos, incluso en nuestras relaciones personales, bueno, no importa, vamos a equivocarnos no igual que antes. Equivocarse con la misma piedra no tiene lugar, porque cuando te equivocas con la misma piedra una segunda vez, lo has hecho por decisión. Va a haber muchas maneras de tropezar y de caernos. No importa, del piso no vamos a pasar, basta con que nos levantemos y sigamos adelante cayendo de manera diferente. Llega un punto en el que tu cuerpo no da más. Hay días en los que tú sientes que estás intentando hacer algo, intentas y no sale. Oye, llega un momento en el que también tienes que entender que físicamente no vas a poder en ese día. Descansa, recárgate y al siguiente día seguramente lo vas a poder hacer. Entonces no se trata tampoco de que te rompas la cabeza intentando algo hasta que lo logres en un preciso momento, porque somos humanos, estamos hechos de músculos que se cansan y se agotan, nuestra mente también se agota. Entonces la idea es que sepas también, llévate al máximo hasta un punto, pero también tómate el tiempo de decir, ok, estoy supremamente agotado ya, de pronto esto hoy no me queda, hoy va a ser muy difícil, voy a descansar y mañana voy con toda de nuevo. La idea de este tipo de desafíos que nos llevan a ponernos a prueba constantemente es que sepamos que a pesar de que fallemos y a pesar de que sintamos que no estamos avanzando, sí estamos avanzando, siempre estás avanzando, porque cada caída te está mostrando una manera de avanzar más, de darlo todo hasta el final. Y siento que ese día, a pesar de que ninguno dio la vuelta completa, nos fuimos felices porque lo habíamos dado todo hasta el final. Muchas cosas te van a hacer caer, no necesariamente te caes por culpa tuya. Y tienes que darte también la oportunidad de saber que a veces las cosas no se dan es porque hay tantos factores externos. Además porque muchas cosas no dependen de ti, debes tener esa claridad mental de identificar qué has hecho, qué ha faltado por hacer y qué cosas dependen de ti, están en tu poder y tú tienes la capacidad de cambiarlas. Las que no, suéltalas porque sencillamente que llueva, que haya una catástrofe, que alguien con quien tú trabajas no haga parte de su trabajo, eso tampoco depende de ti. Y nos acordamos mucho de Samuel Beckett con esta frase que es profundísima, que es bellísima. Lo intentaste, te equivocaste, no importa. Inténtalo de nuevo, equivócate de nuevo, equivócate mejor. Ever try, ever fail, doesn't matter. Try again, fail better. Todo te enseña algo más. Nos vemos en el próximo video. Vamos somewhere. Chao.